Gracias que nos acompaña como todas las semanas en Solórzano en la Red. Hoy estamos en la Fonoteca Nacional, en el mero centro de Coyoacán. Si usted escucha sonidos, son sonidos que la propia fonoteca ofrece a los visitantes. Es una casa bellísima, ¿eh? Es un espacio, primero y antes que nada debo decirlo, muy grato. Y es la lucha y la batalla de muchas personas, pero particularmente de un equipo que hoy, en los últimos años, ha logrado consolidar este proyecto. El proyecto de la Fonoteca Nacional. Usted dirá y no crea que se sienta muy fuera de la jugada si se pregunta qué es esto de la Fonoteca Nacional. La Fonoteca Nacional es el archivo sonoro de este país. Seguramente usted ha de recordar muchas cosas que alguna vez escuchó. De estas cosas que alguna vez dijo, me acuerdo de aquel programa, ¿te acuerdas de aquel anuncio? ¿Te acuerdas de cuando pasó este concierto? ¿Te acuerdas cuando cantaba Lucha Reyes o cantaba Agustín Lara? ¿Te acuerdas del Panzón Panseco? ¿O te acuerdas de lo reciente? ¿Te acuerdas del temblor del 85? ¿Te acuerdas cuando Fox tomó posesión y todo el relajo que hubo? Calderón, todo eso. ¿O te acuerdas de las cosas que recientemente se han dado en el país? Aquí están los sonidos. Pero no están solamente esos sonidos, también están los sonidos de lo que llaman el paisaje musical, el paisaje sonoro de México, el paisaje sonoro de San Luis Potosí, el paisaje sonoro de la Ciudad de México. Vamos a hablar hoy de la Fonoteca Nacional. Vamos a hablar de la historia sonora de su país, del nuestro. Y créame que es algo para que usted nos acompañe. Es interesantísimo lo que usted puede encontrar aquí. Y sobre todo, lo que es más interesante es reconocernos en el pasado a través de los sonidos. Que como usted lo sabe, de repente esta capacidad de escuchar se nos va diluyendo. Aquí hay una buena oportunidad para ello, para los investigadores, para los curiosos, para los que quieren tener recuerdos, para los que recuerdan sistemáticamente otros tiempos y los añoran, y también para aquellos que quieren conocer cómo eran los sonidos hace algunos años, hace algunas décadas, e incluso en algunos casos hace más de 100 años en este país. Gracias que nos acompañe. Solórzano en la Red como todas las semanas, y le informamos que a detalle, hoy nuestro programa se trata de lo siguiente desde la Fonoteca Nacional. Nuestro país posee una vasta herencia sonora. Sin embargo, el rescate y salvaguarda de los materiales auditivos fue un asunto postergado por más de 40 años. De recién apertura, la Fonoteca Nacional de México es la primera en su tipo en América Latina. Cuenta con un acervo inicial de 246,000 documentos sonoros, provenientes de instituciones públicas, radiodifusoras y coleccionistas particulares. Los archivos sonoros, bajo la custodia de la Fonoteca Nacional, comprenden tanto documentos sonoros de voz como de música, programas radiofónicos, paisaje sonoro y arte sonoro. Mensualmente se digitalizan alrededor de 1,300 soportes, es decir, material grabado en cintas, acetatos, cassettes e incluso cilindros que se respalda en formato digital. Hoy, Solórzano en la Red lo invita a recorrer la Fonoteca Nacional, una mirada a la labor de recuperación y restauración de los sonidos de México, que ya forma parte de la memoria sonora de nuestro país. Bueno, como todas las semanas entramos a nuestro espacio de la conversación, aquí en Solórzano en la Red. Le decíamos desde el inicio que es hoy motivo de gusto ser testigos, participar de uno de los actos, estar aquí en uno de los actos más importantes de este año, yo supongo, y en mucho tiempo, que fue la inauguración de la Fonoteca Nacional. Estar aquí en la Fonoteca Nacional. Y debo de decirle que quien encabeza esta fonoteca, usted ya la vio, es la doctora Lidia Camacho, a quien le damos la más cordial, un cordial saludo, pero ella nos debe dar la más cordial bienvenida, porque nosotros venimos a meternos aquí. No, al contrario, sí, claro, Javier. Bienvenidos todo el público de la red, del Canal 22. Me da un enorme placer tenerlos aquí en la Fonoteca Nacional. Me acuerdo cuando venimos hace mucho tiempo que estaba todo esto en pañales.
Sí, ¿te En acuerdas? pañal, Hace sí. pues ya prácticamente casi 4 años. Bueno, mira, vamos a entrar, si quieres, en un asunto que a lo mejor es muy elemental, pero que tendríamos que entrarle. ¿Qué es una fonoteca y por qué? El carácter nacional lo intuimos todos, pero ¿qué es una fonoteca? Bueno, una fonoteca es un espacio, es una institución cultural, yo diría, destinada a la conservación y preservación del patrimonio sonoro de un país. Es cierto que en México uno de los patrimonios más abandonados hasta ahora había sido el patrimonio sonoro. Siempre se piensa en términos, por ejemplo, de una filmoteca, ¿no? O sea, todos sabemos perfectamente bien qué función tiene una filmoteca, una cineteca, qué función tiene una videoteca, pero realmente poco nos habíamos puesto a reflexionar sobre la necesidad de recuperar y preservar el patrimonio sonoro de México para las generaciones actuales, pero sobre todo también para las venideras. Entonces, la función, la misión de la Fonoteca Nacional es esa: allegarse, acopiarse de estos materiales, conservarlos, preservarlos, difundirlos y ponerlos al acceso del público para su consulta. Y adicionalmente de esa función, que es una función sustantiva de todas las fonotecas a nivel mundial, la Fonoteca de México tiene además entre su misión la de convertirse en un centro cultural dedicada a la cultura del sonido. Y con esto, para decirlo de un modo más rápido, para crear una cultura de la escucha. Eso está padrísimo, ¿no? A ver, ¿quiere decir que aquí están los sonidos de México, por decirlo de alguna manera simplona? Nos encantaría que estuvieran todos los sonidos de México, pero lamentablemente mucho de este patrimonio se perdió, Javier. ¿Cómo? Se perdió porque, pues bueno, en las estaciones de radio se utilizaba para fines inmediatos, por decirlo de una manera. La transmisión salía al aire y no se conservaba para reutilizarse, para escucharse más adelante, sobre todo en las primeras épocas de las transmisiones de la radio, pero también hasta hace relativamente poco, ¿eh? A nosotros nos tocó trabajar, cuando yo inicié en Radio Educación, trabajar con cintas recicladas, Sí, nada sí. más para decirlo, para decirlo de algún Que ya modo tienen una elegante. vida que se va diluyendo, ¿no? Se pueden perder los sonidos. No, bueno, se pierden completamente porque tú borras el material para regrabar Claro, en es esa cierto, cinta. es Entonces cierto. son materiales que se pierden irremediablemente. Cuando se vende Imevisión, también recordarás, miles y cientos de los registros que formaban parte de ese patrimonio en Imevisión se tiraron a la basura. Sí, fue muy penoso eso. Fue una pena, y así ha sucedido en muchas instituciones culturales, públicas, en fin. Realmente no se tenía un aprecio de la importancia social, histórica, cultural ¿Y se va teniendo, que Lidia? tiene este patrimonio. Yo creo que hemos ido generándola poco a poco. En parte, los seminarios internacionales de archivos sonoros que hemos ido organizando pues han dado pie a una reflexión mucho más seria y puntual. Creo que hoy día hay una mayor concientización de que este es un patrimonio que tenemos que cuidar, que si bien es un patrimonio intangible, pero que es tan valioso como cualquier otro patrimonio. No, ¿Sí? pues es realmente valioso, diría yo, ¿no? Sí, y lamentablemente por eso cuando tú me dices, ¿qué sonidos tiene la fonoteca? A mí me hubiera encantado decirte, pues muchísimos. Todos, claro. Pero no, por ejemplo, tenemos la colección que fue donada del sistema Radiópolis, de la W, de finales de los años 40 hasta el 2000. Esta colección, tú sabes bien, Javier, que estamos hablando de una radiodifusora emblemática, pionera en nuestro país. Histórica, que tiene un acervo impresionante, más de 150,000 soportes sonoros que han sido entregados a la Fonoteca Nacional para ponerlos a la disposición del público. Y eso a mí me parece muy loable. XEW, la voz de la América Latina desde México, en el aire. Ocho de la noche en punto. Hay una parte, una selección de los archivos de Radio UNAM, del Instituto Mexicano de la Radio. Tenemos una parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, todo el acervo del Festival Internacional Cervantino. Mujer, bueno, genérico, ¿o te referías a alguna especial? No, manito, a todas. Quise cantar a la mujer en todas sus manifestaciones, es decir, en todos sus aspectos. Como madre, como esposa, como novia, como amante,
Tienes el perfume de un naranjo en flor. El altivo porte de la majestad. Por ejemplo, todo lo que es Radiópolis, quizás RCN, ¿no? Todas estas estaciones. Me imagino que ha de haber cosas ahí, desde grandes radionovelas, anuncios emblemáticos que, bueno, sí, para mí podrían ser emblemáticos, tú eres mucho más joven. No, pero lo son. Pero ha de haber sido una cosa, oírlo ha de ser una cosa, bueno, lo vamos a estar viendo en el programa, ajá, pero me refiero a oír cosas ahí, Colgate, Palmolive, fabricantes sí, de FAB, le desea cordialmente Feliz Navidad, una cosa así, ¿no? Los 3 movimientos de FAB. Los 3 movimientos de FAB. Pues digo, esas cosas que nos acompañaban, ¿no? Rompope Santa Clara. Rompope. Sí, bueno, hay un jingle desde 1929, que es el de Café Aspirina, que es uno de los más antiguos. ¿Y lo recuerdas? No, lo vamos a escuchar en un momentito. El pobre señor Don Pancho tiene dolor de cabeza, no puede salir del rancho porque es muy grande el dolor. Y por medicina le aconsejan todos la Café Aspirina con vivacidad. Efectivamente, parte de las radionovelas que conformaron la educación sentimental de los mexicanos de varias décadas están aquí. Claro. O sea, radionovelas que tenían duración de no 1 año, 2, hasta 5 años. Chucho el Roto, son más de 5,000 capítulos. 5,000. ¿Y cuánto duraba cada capítulo? De media hora. Entonces, todos los días la gente alrededor del aparato de radio escuchando Yo las recuerdo Calimán, ese sí la escuché, y mi querido Solín la escuché, esa sí. El Monje Loco. El Monje Loco. La Tremenda Corte. Y bueno, la Tremenda Corte que todavía pasa, ¿no? Sí. Nadie sabe, nadie supo la verdad en el horrible, en el espantoso caso de el artista ensangrentado. Tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular. Mañana tengo que ir al médico otra vez. ¿Y qué le pasa ahora? Porque todos los días después de almorzar y de comer, siento un peso muy grande en el estómago. ¿Qué cree usted que sea eso? Bueno, le voy a decir, dice usted que se trata de un peso muy grande. Sí. Entonces tiene que ser un peso de los antiguos. ¿Cómo de los antiguos? Sí, porque los pesos ahora son chiquiticos, así Póngase 5 pesos de multa usted por hacer chistecito con el estómago de su jefe. Pero óigame, señor juez, por Dios. La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Chucho el Roto, otra emocionante adaptación del escritor Carlos Chacón Jr. Mil gracias por su atención.
Esos son de estas cosas que yo supongo, narraciones, por ejemplo, de grandes actos históricos, alguna cosa así, un informe de gobierno o alguna cosa así, ¿no? Mira, hay de todo, Javier. O sea, en la colección de la W, por fortuna, es una colección muy amplia que tiene desde acontecimientos deportivos, que eso, pues, por supuesto, es de tu interés, especialmente. Sí, algunos. La narración de los penaltis de Schwartz cuando México pierde ¿contra quién, Javier? ¿En el Mundial? ¿En el Mundial? ¿En México? En México. Con Alemania. Con Alemania. A llorar se ha dicho, mira. Viene esa narración completita. Bueno, acontecimientos sociales de todo tipo, políticos, por supuesto, pues desde la narración del sepelio de Lázaro Cárdenas, por mencionar algo. Pues también tenemos, bueno, todo este tipo de jingles que son muchísimos. Música, tenemos colecciones de la W que también son desde principios de los años 20. ¿Y ahí qué hay? Pues, desde música popular hasta música de concierto. Básicamente música popular, mucha música mexicana que viene en acetatos, bueno, de todo tipo, desde pastas hasta acetato, ¿no? Entonces, pues sí es una colección bien vasta, ¿eh? Incluso programas cómicos, el Rizámetro, que pues en su época son muchos y miles de capítulos también que conforman esta serie radiofónica, entrevistas a intelectuales, creadores, hay muchísimas. Y a fines de 1929 apareció el hombre, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, y con él la idea, la radiodifusión comercial. Después de muchos meses de constante lucha, se hicieron las primeras pruebas, y por fin, la nueva emisora, cuyas siglas oficiales serían XEW, anunciaba su concierto de inauguración para el jueves 18 de septiembre de 1930. Y aquel memorable día, los radioreceptores de todo México, rodeados de la familia entera que se reunía para celebrar el nuevo acontecimiento, dejaron escapar las notas musicales del magno programa inaugural. Estamos hablando de sonidos, fundamentalmente pensando en lo que yo te he dicho, a lo mejor el sesgo inevitable que de la política, que de los programas típicos, ¿no? De estos representativos de los medios, de la radio de aquellos años, pero supongo que también ha de haber sonidos como un cuanto tanto inesperados, ¿no? Sonidos de otra naturaleza que no pasan en un programa de televisión o un programa de radio, ¿no? Bueno, sí, así es. Parte, por ejemplo, una de nuestras programaciones aquí en el Jardín es la selva sonora, que esa es una parte muy importante, porque forma parte de un proyecto que, pues bueno, yo he venido liderando desde hace un tiempo, que es el paisaje sonoro de México. Cómo recuperar la sonoridad de nuestro país, porque además muchos de estos sonidos lamentablemente se van perdiendo. El sonido del afilador, el de los camotes, por solo mencionar unos cuantos sonidos, pero cuando se construye una presa, por ejemplo, pues todo ese ecosistema cambia, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista sonoro. Y en Japón, por ejemplo, hay declaratorias desde el punto de vista sonoro, y tú en las guías, de hecho, también así como tienes que ir a visitar el templo cualquiera, tienes que también ir a visitar a un determinado lugar por su sonoridad. Y al mismo tiempo, esto garantiza que en estos espacios no va a haber ningún tipo de daño ni de destrucción, ni mucho menos. En México estamos lejos de eso, pero por lo pronto uno de nuestros proyectos es recuperar todo lo que es el patrimonio, este paisaje sonoro de nuestro país en el pleno siglo XXI y parte del siglo XX, porque este proyecto lo comenzamos desde el año pasado. Hoy día tenemos el paisaje sonoro de Michoacán, el de Chiapas, el de Veracruz, el de San Luis Potosí, ¿hay mucha diferencia entre uno y otro? Distrito Federal, muchísima. Sí, me queda muy claro, por ejemplo, lo que sería la diferencia entre un paisaje sonoro de una costa mexicana, de un estado como Guerrero, con todos, pero digamos, de repente pienso entre San Luis Potosí y Michoacán. Sí, porque piénsate tú, Javier, que hay sonidos que nos identifican. Nos identifican primero como nación, ¿no? Por ejemplo, tú oyes un mariachi y dices México, ¿no? Sí. Y cualquier tipo de sonoridad, el tañir de una campana, no suenan las campanas de la misma manera. Y cuando oyes, por ejemplo, en San Luis Potosí, ese tren, ese que
que llega todavía, claro. el tren, que tiene una sonoridad tan particular que no lo tienes en Michoacán, por decirte algo. O Santa Clara del Cobre, esa sonoridad de Santa Clara del Cobre no la vas a encontrar en ningún lado en el país. Verdaderas reliquias que mucho representan para todas y cada una de las emisoras que existen en el mundo se guardan en una fonoteca. Además de la música, efectos de sonido, voces, entrevistas, discursos y grabaciones, existen momentos estelares que incluyen desde actos históricos, culturales y sociales hasta una gran diversidad de entretenimiento. A decir verdad, una fonoteca es un archivo sonoro y es considerada el esqueleto de la radio porque de ella se nutre la emisora y el personal que trabaja en ella. Asimismo, constituye un servicio de apoyo a la educación y la sociedad a través del acceso a una amplia gama de temas, facilitando el conocimiento de documentos sonoros. Sus principales características: una imagen ideal, competitividad, alcance, estructura cultural, mercado de atención auditiva y una previa y constante organización. Actualmente hay un ejemplo que tenemos de, si no mal recuerdo, noviembre o diciembre del año pasado a la fecha, que es un proyecto a nivel nacional que impulsó Lidia Camacho, que en su momento fue directora de Radio Educación y que ha sido una gran investigadora de este medio de comunicación en el país y no nada más aquí, sino también en el extranjero. Ella echó a andar un proyecto muy ambicioso que es la Fonoteca Nacional. Este acervo de todos los mexicanos costó aproximadamente 40 millones de pesos, tomando en cuenta el equipo, que aproximadamente se invirtieron 31 millones de pesos y desde luego también, todo lo que iba a vestir a esta fonoteca. Las fonotecas tienen una historia relativamente reciente. Se señalan algunos antecedentes de mediados del siglo XIX, pero con certeza aparecen a finales del XIX y principios del XX, gracias al interés de coleccionar música exótica de la importante corriente folclórica romántica que favorecía la recopilación de cánticos de campesinos europeos. Así, esta corriente de origen germánico se produce a su vez en España y llega a nuestra América con archivos en la escuela de Ramón Menéndez Pida, con colecciones de canciones de la literatura tradicional y popular en lengua española. En la actualidad, el patrimonio sonoro está relacionado directamente con la documentación que generan los archivos, lo cual es un trabajo que realizan los especialistas o el personal que participa en las acciones de preservación del material en uso. Así bien, la fonoteca corresponde a mantener y resguardar todo material inédito grabado en campo: cintas de carrete abierto, cassettes, DATs, minidisc, fotografías, videos, y también a lo grabado ya editado y publicado, que puede ser o no de campo, como son discos de acetato, compactos, cassettes y videos. El diagnóstico de una fonoteca se basa en información suficiente y confiable. Es más que un almacén de música, ya que constituye el patrimonio de toda radioemisora y se le compete la tarea de poner a salvo este acervo, que es orgullo nuestro y herencia para las nuevas generaciones. Así lo marca la Ley General de Archivos. En el caso del Estado de Michoacán estamos hablando de una ley muy reciente, es una ley del 2004 que está conformada en promedio con 30 artículos más o menos. Y bueno, tomando en cuenta que una ley es de orden público, nos obliga, hablando así llana y sencillamente, a conservar el material. Propiamente la ley no maneja un término o bien un desplegado para hablar del archivo sonoro. Archivo sonoro que necesita de un rescate urgente porque los equipos de reproducción son cada vez más escasos y aún así modernizados. Llegará el momento en que haya bastante material, pero no dónde reproducirse. La tecnología da pasos agigantados y la digitalización se abre paso continuamente. El proceso de digitalización y mantenimiento de un material de esa naturaleza, pues hoy en día se puede hacer solamente de manera profesional.
de manera profesional, y me refiero que lo puede hacer hoy en día la Fonoteca Nacional. La visión a futuro para una fonoteca es que aún con el mínimo espacio se conserven los catálogos de nuestro acervo sonoro. Para Solórzano en la Red, Dafne Gutiérrez. A ver, déjame decirte, ¿esta casa entonces tiene cuántas bóvedas o cómo funciona la disposición de los diferentes lugares para el acervo? Y a ver, lo vamos a ir viendo, pero ¿qué? ¿Uno se pone un aparato, sale y lo escucha? Sí, bueno, la casa principal está destinada para atender al público. Por un lado, el auditorio, las salas de capacitación, porque aquí vamos a llevar muchos talleres y cursos de capacitación, desde algo muy técnico como puede ser la restauración del sonido que ofrece la fonoteca, hasta uno que estamos por empezar, que es apreciación a la música, un diplomado, o Beethoven, que ya está también a punto de empezar, ¿no? Entonces, la idea es que aquí en la casa principal podamos atender al público. Está la audioteca, donde la gente viene, consulta nuestra base de datos. Después tenemos una sala, una galería, donde vamos a tener diferentes tipos de exposiciones que tengan que ver con el sonido, porque de suyo todo este inmueble va a tener que ser también un museo para tener aquí esculturas sonoras, instalaciones de manera permanente, también instalaciones sonoras, así que todo este espacio que está destinado al público. El edificio de preservación es un edificio en el cual solamente entra la gente que tiene que hacer su trabajo de catalogación, de digitalización por un lado. La catalogación consiste básicamente en describir los contenidos y qué es el documento en sí. Es decir, si es una cinta, si es un cassette, si es un disco, si es un CD. Y entonces, esta es una descripción de los datos más significativos del aspecto físico del documento, o de la forma del documento, y también el contenido de este documento. Es decir, si es un archivo de voz, si es una pieza musical, si es una obra de música, si es un programa de radio. Nosotros procedemos entonces a hacer la descripción del documento empleando técnicas, empleando métodos, tanto mexicanos como basados en normas internacionales, que nos permiten entonces hacer una descripción similar para documentos similares. Puede ser muy lento cuando tenemos que hacer un análisis exhaustivo de datos. Por ejemplo, el documento puede venir con muy poca información, pero es un documento muy importante, tiene un valor histórico muy alto, entonces tenemos que hacer una pesquisa para encontrar datos en otras partes que nos permitan enriquecer nuestra propia descripción, a pesar de que tengamos en este momento poca información disponible, ¿no? A partir de lo que tenemos con este documento. Supongo que para tener todo ese material requiere de no de un cuidado solamente, ¿no? Sino pues también de lana, ¿no? Sí, de muchos recursos y de un inmueble construido ex profeso, tomando en consideración todos los estándares internacionales para evitar cualquier tipo, pues bueno, de catástrofe, por ejemplo, claro, para comenzar. Llegan los materiales, este es el primer paso de los documentos sonoros. Aquí es donde se estabilizan, es decir, se regula su temperatura y su humedad, es decir, se controla humedad y temperatura. Es el primer paso. Vienen de una temperatura de 25 grados y aquí se estabilizan. Principalmente hay deterioros de tipo biológico, algunas cintas vienen con hongos, los discos también vienen con hongos, las fundas vienen con hongos y lo que se hace es limpiar y lavar el disco. Tenemos una lavadora, es una tecnología inglesa, la usamos principalmente para lavar discos que tienen polvo, no la usamos para discos que tienen hongo,
porque eso tiene otro proceso de lavado. ¿Cuál es ese proceso de lavado? También se lava con agua destilada, pero es de forma manual, porque a veces está muy sucio el disco. Entonces, antes se prepara, se limpia con agua destilada, con un paño especial y agua destilada o desmineralizada. Hay materiales que llegan con hidrólisis, que la hidrólisis es un deterioro de la cinta, de las cintas de 1200 y de 2500. Se hacen pegajosas, lo que hace que se peguen a las cabezas de donde se reproducen, y eso impide que se puedan digitalizar o que se puedan copiar. Precisamente para eso tenemos el horno. El horno es una tecnología alemana y ahí lo que se hace es control de temperatura y humedad para poderlas restaurar, esas cintas. Bueno, en esta área también aparte de hacer la limpieza, también se hace el inventario de las colecciones, es decir, se sacan los datos más importantes. Tenemos 15 columnas, 15 campos que llenamos aquí en inventario, en el cual destacamos el título, algunos datos, por ejemplo, número de programa, los participantes y la ubicación en donde vamos a guardar estos documentos. La digitalización básicamente es la transferencia de los materiales análogos que se tenían hace muchos años a la plataforma digital. Básicamente eso es para no perder la información ya. La plataforma análoga, como se conocieran los cassettes, los viniles, todos estos formatos que se hicieron desde los años 40, desde los años 20, y transferirlos a los nuevos formatos que son los CDs, los DVDs, pero en una forma de disco duro. En este caso hay muchos materiales que estaban en un grado de almacenamiento que no era el mejor, que estaban con humedad, que estaban en los sótanos, que tenían mucho polvo. Entonces, a la hora de que se saque ese material, pues teniendo en cuenta que es puro óxido, pues se empieza a desprender. Muchas cintas ya tienen 40, 50 años, entonces el material original pues se está descomponiendo. Entonces, por eso es que hay que hacerlo simultáneamente y lo más rápido posible. Muchos de estos materiales va a ser la última vez que se reproducen porque tienen un alto grado de deterioro. Entonces hay que tener todas las consideraciones de temperatura, de humedad y sobre todo de la velocidad de ajustar la cinta a como se grabó originalmente. Es la parte que se tiene que cuidar. Después se hace un chequeo algorítmico, se hace un chequeo matemático en el software que nos dice si se está haciendo una transferencia correcta o no. Cuando algo está muy dañado, primero se tiene que hacer un consenso entre las áreas, ¿no? Y determinar que si es un deterioro físico, se tendrá que hacer algún tratamiento físico-químico y después regresar a digitalización. Ya estando en digitalización, si aún sigue deteriorada, pues se toma la decisión de la velocidad, de la tensión de las cintas, el ajuste de los cabezales. Eso se tiene que planear para no estar haciendo uso de la cinta, porque con cada vez que se pasa una cinta se va perdiendo información. Pues el edificio de preservación tiene todos los detectores que pueda ser posible detectar humo, contraincendio, claro. todo, tiene toda la seguridad que implica tener los acervos tanto analógicos como digitales, porque están en el mismo espacio. La casa, como ustedes lo verán, es una casa es una casa muy bonita, además grande, una casa realmente grande, ¿no? Sí, estamos hablando de más de 6 hectáreas, que tiene un jardín histórico, un jardín hermoso, que realmente, ya si no quieren venir a consultar los acervos, vengan a caminar en este jardín, porque además tenemos toda una instalación sonora de manera permanente con una programación bellísima.
hubo que hacer realmente un esfuerzo importante en relación a conocer los estándares internacionales para la preservación de este patrimonio intangible. Hubo una serie de investigaciones que encabezó pues la doctora Camacho. Afortunadamente somos parte de la IASA, que es la Asociación Internacional de Archivos Sonoros, y bueno, hay toda una experiencia en este sentido a nivel mundial. Por ejemplo, el edificio de preservación se construyó siguiendo estos estándares de preservación. Por ejemplo, tiene celdas de cimentación que permiten aislarlo de pues, todos los factores de humedad del subsuelo. Además, todos los muros cuentan con una doble capa de Duroc y permiten también aislarlo para que todos los sistemas de control de temperatura y humedad puedan ser lo suficientemente eficientes los 365 días del año. La idea es mantener un control de temperatura para que el ambiente sea frío y seco, porque justamente la temperatura y la humedad son las que provocan un deterioro físico-químico de los soportes. Tenemos 300 metros cuadrados por cada una de las bóvedas. En planta baja son 300 metros cuadrados, primer piso también 300 metros cuadrados. Y la capacidad de ambas bóvedas es de más de 2 millones de soportes, entendiendo por soportes discos LPs, discos compactos, cinta de carrete abierto en todas sus modalidades. Se hizo todo un análisis para la adquisición de estantería móvil. Este tipo de estantería permite optimizar los espacios de pared a pared, de piso a techo. La Fonoteca Nacional cuenta actualmente con 2 bóvedas con capacidad para albergar a más de 1 millón de documentos sonoros. Los documentos son organizados en 5 secciones, básicamente. En la primera sección organizamos documentos de cintas de carrete abierto de 1200, 600 y 300 pies. En la segunda sección, que se encuentra en la parte de ahí arriba, podemos albergar cintas de 2500 pies. En la tercera sección, que se encuentra en la parte exterior de aquel lado, podemos albergar discos LPs de 78 revoluciones por minuto, discos de 78 revoluciones, 33 y 45. En la parte superior también podemos albergar a documentos que están grabados en soportes de discos compactos, DVDs y DATs y minidisc. Tenemos una sección también habilitada para albergar documentos de gran formato, como son los discos de vinil de gran formato o los cilindros de cera, por ejemplo. Básicamente esa sería la organización del acervo. Los documentos se encuentran almacenados en sistemas en una bóveda de control de temperatura y humedad. Estamos hablando de una temperatura más o menos 18 grados centígrados y una humedad de 40%. Son condiciones adecuadas para tener estos documentos y que previo a salir al exterior los documentos son aclimatados para que no sufran una descompensación. Entonces todo esto se tiene organizado y vaya en condiciones adecuadas, ¿no? Ahorita nos encontramos ubicados en el site de sistemas de la Fonoteca Nacional, que es el lugar donde se encuentra almacenada la base de datos de toda la información que se está catalogando y digitalizando en la Fonoteca Nacional. El almacenamiento que actualmente tenemos puede almacenar cerca de 10,000 horas por año. Es decir, que para este 2009 nosotros tendríamos la posibilidad de tener de 10,000 a 15,000 horas almacenadas en nuestro sistema de almacenamiento. Y una de las ventajas de tener este tipo de tecnología es que podemos hacerla crecer cuando queramos. Es totalmente escalable, no necesitamos cambiar de marca, no necesitamos parar la operación. Inmediatamente solamente colocamos discos duros anexos y el sistema crece. Ahorita tenemos utilizados aproximadamente un 15%
del total de la capacidad. Tenemos sistemas inteligentes de disponibilidad, es decir, nosotros contamos con 3 copias de seguridad. Nosotros tenemos una primera copia en un módulo de NetApp, pero la misma información se replica automáticamente hacia un espejo, hacia un sistema de almacenamiento espejo. Y a la vez también se replica la misma información hacia un sistema de almacenamiento en cintas, en Overland. Ese sistema de almacenamiento se encuentra ubicado en el otro edificio, ¿sí? Por seguridad, por ejemplo, si hubiera algún desastre aquí en ese edificio donde estamos actualmente, tendríamos un respaldo en cintas que está ubicado en el otro edificio. ¿Cuál es el acervo más antiguo que tienes aquí? Pues mira, está una colección de los hermanos Tomás Alva Edison, que es pues bueno, una colección importante, es una copia de esta colección que digamos pues bueno son ¿Estamos hablando de qué año? Pues de finales de los 800 sí. A principios de 1900. Digamos que son de los acervos más antiguos. Tenemos unas joyas, unas rarezas también, por ejemplo, el maestro Julián Carrillo tocando en con una orquesta en Francia, una orquesta privada, la Moreau, para homenajear, para hacer un disco homenaje a Justo Sierra, ¿no? La suite de los Naranjos, por decirte algo. Es una edición pues, que fue pagada, una edición limitada y que por fortuna pues contamos con un ejemplar. En fin, tenemos una cantidad de joyas que el público podrá ir degustando a lo largo de este hasta programa. Porfirio Díaz, La voz de Porfirio que fue el día de la Díaz, inauguración tan comentado. Exactamente, dando un cordial saludo a Tomás Alva Edison y felicitándolo por los maravillosos inventos. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Está Lázaro Cárdenas en el momento de la expropiación petrolera, sí, es una maravilla. Que pues bueno, para todos los mexicanos es algo muy simbólico. ¿Cuánta gente trabaja aquí en la Fonoteca? Somos un equipo pequeño, somos 36 personas. 36 estamos personas. Abocadas al trabajo diario de conservación y preservación de este patrimonio. ¿Y quién puede visitarla? La Fonoteca está abierta para todos, Javier. Por lo expuesto, y con fundamento en el párrafo segundo de la fracción sexta del artículo 27 constitucional, y en los artículos 1º, 4º, 8º, 10º y 20º de la Ley de Expropiación de 23 de noviembre de 1936, se expide el siguiente decreto. Artículo 1º. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Richmond Petroleum Company, California Standard Oil Company, a juicio de la Secretaría de la Economía Nacional para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera. Pero lo interesante aquí es que el público se da cuenta de que ya México tiene una institución que se dedica a esto y ya puedes tener la confianza de venir a dejar tu colección aquí. Es el caso de, por ejemplo, la colección del maestro Thomas Stanford. Sí. Un etnomusicólogo. Estos acervos personales de la gente. Son sus acervos, una investigación de más de 50 años recorriendo los rincones del país por todos lados, no solamente recogiendo la música.
Bueno, Tomás trabajaba desde hace tiempo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tuvo una mala experiencia cuando donó parte de sus acervos a alguna institución y cuando llegó a verlos, pues estaban echados a perder porque les daba el sol, había humedad, entonces se quedó traumado y Tomás, su argumento era que sí iba a llevar estos acervos a la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, a base de ver cómo efectivamente el proyecto iba avanzando, convencerlo. Lo convencimos y hoy día, pues bueno, fue de hecho nuestra primera colección. Thomas Stanford no solamente nos los donó con un instrumento jurídico, sino en su testamento también, porque para él que México tuviera ya una institución como tal, realmente le significaba mucho, porque él vivió en México, le debe mucho a México. Claro. Todo ese patrimonio que él logró recoger, no solamente de música, sino de festividades, de tradiciones, un acervo que no solamente está puesto en la parte etnográfica, sino también en la antropológica, que a mí me parece que eso le da además una riqueza excepcional. Pues hoy día forma parte de la Fonoteca Nacional. En primaverita, ya ni se más se parinaka. Amanza capembo copo mosca tsuparo. Kamal mirancia une moxa capur tsuparin kaka. Oye, a ver, a ti, doctora Camacho, que has visto, que has oído, que has escuchado, ¿no? ¿Qué es de las cosas que más te llaman la atención de lo que hay aquí? Más allá de la inevitable politización de algunas cosas, ¿no? A ver, la verdad, yo oí la voz de Porfirio Díaz cuando apareció aquí, que lo pasaron en televisión y lo pasaron en radio, y dije, mira, tenía voz ese hombre también. Sí. Pero, ¿qué te llama más la atención de esos hallazgos que tienen que ver? Pues sí, claro, tienen que ver, si quieres, un poco con lo que tú has hecho, con tu profesión, pero también, ¿no? El ser humano que voltea y dice, caramba, mira, Ajá. No me lo hubiera imaginado. ¿Qué te llama más la atención? Pues mira, son muchas cosas. Por ejemplo, desde el ámbito informativo, debo confesarte que cuando volví a oír lo del sismo del 85, la verdad me conmovió muchísimo a Lourdes Guerrero narrando y oyendo, ¿no? Sí. O sea, se oye desde la transmisión. Está temblando, está poquito, no se preocupen, ahorita baja y zoom, de repente sale la transmisión del aire. Y después oír a Jacobo haciendo toda esa narración tan dramática, realmente cambió la fisonomía de nuestra ciudad. Es un antes y un después del terremoto del 85. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Así que pues la Fonoteca está abierta para todos, por eso decimos que es la Casa de los Sonidos de México. Este es un espacio para que lo vengan a visitar. Nada más de venir a ver este inmueble, Javier, yo creo que ya valió la pena. En el mero centro histórico de Coyoacán, es una visita francamente obligada. En la audioteca, las personas pueden venir a conocer qué es lo que forma parte del patrimonio sonoro del país. Para que una mayor cantidad de personas tengan acceso al archivo de la Fonoteca Nacional, se proyecta que este año contemos con la primera estación de estaciones remotas, que esto es como una terminal más de la audioteca, donde la gente podrá consultar el acervo, por ejemplo, en la Biblioteca Vasconcelos, y podrá escuchar los materiales que ya están digitalizados. La Fonoteca lleva a cabo actividades de corte académico, artístico y cultural. En la cuestión académica estamos desarrollando todo un programa de formación presencial y a distancia a través de cursos, talleres, seminarios, para que la gente venga a capacitarse en torno a diferentes cursos relacionados con el sonido. Uno de los proyectos más interesantes que tiene la Fonoteca Nacional es justo todo la sensibilización para que los niños
se acerquen al sonido. Para ello hemos diseñado una serie de materiales didácticos impresos, sonoros y multimedia que tienen como objetivo que los niños que nos visitan de las escuelas públicas o incluso de algunas escuelas particulares puedan, a través de una serie de ejercicios de sensibilización, irse acercando al sonido. Ha sido como siempre un gusto conversar contigo, doctora. Al contrario, Javier, La verdad, para mí también. Además, ¿sabes qué? Lo decíamos al inicio, es un asunto que es importante para el país, es importante para los ciudadanos, para las generaciones, recobrar la historia, tener memoria, ¿no?, histórica y tener memoria sonora. Claro, es una parte que es también clave, nos da ¿no? una identidad fundamental, ¿no? Así como nos la da todo el patrimonio tangible que México tiene y que tiene muchísimo, también el patrimonio intangible habla muchísimo de lo que somos. Forma parte de ese ¿no? De toda esa historia y de ese patrimonio, ¿no? Claro. Bueno, es un gusto, doctora, como siempre. Gracias, Javier. Gracias. Bueno, estamos aquí desde la Fonoteca Nacional en Coyoacán. Vamos a una pausa y estamos de vuelta. Entramos al final en la ceremonia del adiós de nuestro programa. Bueno, hasta aquí llegamos. Mire, muchas cosas podemos decir de lo que hoy hemos visto. Yo diría, visto y ahora sí que escuchado. Hay elementos muy interesantes de lo que conforman la Fonoteca Nacional. Pero déjeme decirle algo que quizás le pueda parecer obvio, pero sí quisiera detenerme en ello. La importancia de que este país, nuestro país, tenga una Fonoteca Nacional, tenga un archivo sonoro, tenga acervos sonoros que le dan al país una memoria. Las memorias de las naciones de repente se diluyen muy fácilmente. Vivimos en buena medida, y usted lo sabe, en este terreno odioso de la cultura de lo efímero. Todo dura nada. Todo dura nada. Y lo que es importante pareciera mañana ya ser intrascendente. Sin embargo, hay una memoria, hay una historia que se puede convertir en memoria, que se va construyendo sistemáticamente. Así como los libros nos ayudan a recordar, las fotografías, el video, los sonidos nos ayudan a tener el marco sonoro de lo que es el país, de lo que ha sido el país. Y sobre todo lo más interesante, ¿no? Saber qué éramos, ¿no? Escucharnos a nosotros mismos, que en el fondo es eso. Escuchar, déjeme planteárselo, lo que mi abuelito escuchaba, lo que su abuelito, lo que su papá, lo que su, no sé, ¿no? El pasado que uno tiene. Escuchar la voz de Porfirio Díaz, digo, más allá de los mitos, pues tenía voz, ¿no? Escucharlo es una maravilla. Escuchar cómo Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo. Escuchar a Ruiz Cortines cuando tomaba posesión. Escuchar, va de nuevo, a Lucha Reyes, a Agustín Lara, al Panzón Panseco. Era formidable el Panzón Panseco. Escuchar ese pasado, ¿no? Cuando decíamos con la doctora Camacho, hasta esos anuncios que seguramente todos recordamos, ¿no? Y que eran claves. ¿Recuerda usted la estación de la hora, ¿no? Todos los anuncios que pasaban, ¿no? Chocolates Turín de principio a fin, ricos de principio a fin. Bueno, Jaste de México. Eso, ahora usted véalo en esa perspectiva y en esto que ha sido ir construyendo eso junto con la otra parte, con la historia, con aquellos hechos que marcaron el destino del país. Bueno, yo le diría que aquí hay una oportunidad en el mero centro de Coyoacán. Venga, vale la pena, no cuesta, dése una vuelta. Jóvenes, vengan a escuchar qué se escuchaba. Esa es una buena decisión, ¿no? Vengan con su novia o con su novio, paséense con sus cuates, dense una vuelta, que además los jardines ya los vieron, están maravillosos, está en perfecto estado, es una fonoteca de primerísimo nivel. Así que bueno, yo reconozco que es la doctora Camacho y su equipo los que han hecho un trabajo verdaderamente extraordinario. Por lo pronto, gracias. Ha sido un remanso, vuelvo a decirlo, aunque la doctora utilizó otra palabra, un remanso hacer el programa el día de hoy en la Fonoteca Nacional, en el mero centro de Coyoacán. Gracias en nombre de todos, gracias por supuesto, a nombre de todos los que hacen posible esta emisión, del equipo que nos ayuda del Canal 22, como siempre, de la red de radiodifusoras y televisoras culturales y educativas del país, y por supuesto gracias a usted que nos ve en México y vía el Canal 22 más allá de nuestras fronteras, particularmente en los Estados Unidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que nos vea. Pásela bien, nos veremos la próxima semana. Adiós.